Bueno, chicas, bienvenidas al último bloque para poder terminar ya la preparatoria. Esta es la materia de estadística en fenómenos naturales y procesos sociales que corresponde al módulo 18. Y les recuerdo, como cada clase que grabamos, que los materiales que están aquí presentados no son de mi autoría, son del libro de preparatoria abierta o son imágenes o videos que estaban en YouTube y los utilizamos para fines pedagógicos. Tengo que decir siempre esto porque el otro día me mandaron un correo de que me iban a bajar un video porque estaba yo plagiando la información de alguien más. Entonces, no es que lo plagié, simple y sencillamente, sacamos, pues, información de YouTube para que para ustedes les sea más claro. Y les comparto mi presentación. El día de hoy vamos a ver una poquita de información o algo de información. Ahora sí que es información que cura. Es información importante para poder ir entendiendo algunos conceptos de la estadística y poderlos aplicar a los fenómenos naturales y los procesos sociales. ¿Sale? Voy a levantar un poquito más ahí está, mi pantalla porque la tengo como muy inclinada. Muy bien, chicas, vamos a ver conceptos básicos. Nos hablan de la estadística y la probabilidad. La estadística dice que es la ciencia que se refiere al análisis e interpretación de datos y busca explicar condiciones regulares a fenómenos de tipo aleatorio. ¿Ok? Ahorita vamos a ver lo que es un fenómeno de tipo aleatorio. La probabilidad es la posibilidad de que en algún determinado momento suceda algo. ¿Ok? Y la probabilidad siempre se mide entre 0 y 1 o entre 0 y el 100%. ¿Sale? No puede existir una medida más alta del 100%, porque si decimos que es el 100% probable, es porque ya llegamos al tope. Los conceptos básicos también vamos a hablar de la frecuencia absoluta. Y esta es el número de veces que es observado dentro de un periodo específico en un espacio geográfico o tiempo determinado. Es bien importante saber que la probabilidad y la estadística utilizan tiempos o espacios. Por ejemplo, si yo voy a buscar la probabilidad o la frecuencia de que suceda algún evento dentro de Skyworks, tengo que delimitar el área. Tengo que delimitar también si es en toda la planta o solo en el área de producción. Tengo que delimitar también si es en todos los turnos o solo en el primer turno y así sucesivamente. ¿Sale? Sí. Y la frecuencia relativa se define como la frecuencia es el cociente entre la frecuencia absoluta de eventos y el número total de eventos observados. Por ejemplo, nosotros tendríamos que asistir a lo mejor a trabajar 48 horas. De esas 48 únicamente pudimos ir 36 horas a trabajar. Entonces, nuestra frecuencia relativa son 36 horas de 48. Esta división, dice ahí, es el cociente. Eso nos habla de una división en las matemáticas. Esta división nos va a dar siempre un valor menor a 1 o menor al 100%, ¿sí? El tope más grande sería el 100%. Por ejemplo, si yo de las 48 horas que tenía que ir a trabajar fui las 48 horas, eso significa que o sea, 48 entre 48 me va a dar 1, pues, y si yo lo saco en porcentaje, diríamos que fui el 100% de las veces que tenía que ir a trabajar. ¿Sí me explico? Ay, esta silla está como media atorada. ¿Ok? Sí. Luego dice hablar de fenómenos naturales como la lluvia, las tormentas y los procesos sociales como el crecimiento de la población, el desempleo o el analfabetismo es común en nuestro país o en todo el mundo. El uso de la estadística es común en diversas ciencias, situaciones cotidianas, pues permite obtener información detallada de todo tipo de variables sociales y naturales. Por eso es que nuestra materia habla de la estadística en fenómenos naturales y procesos sociales. ¿Cuál es la diferencia entre un fenómeno natural y un proceso social? Un fenómeno natural pueden ser, por ejemplo, las temperaturas, los vientos, las tormentas de arena, los huracanes, los temblores, ¿sí? Todo este tipo de cosas que directamente no están hechos por el hombre, aunque sí repercute en nuestras acciones. Y los procesos sociales son todos aquellos movimientos o fenómenos que suceden dentro de la sociedad y que siempre están sucediendo constantemente. Por ejemplo, la migración, la economía, el crecimiento de población
el desalojo o el despoblado de alguna ciudad, el índice de mortandad, el índice de natalidad, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esos son los llamados procesos sociales. Tenemos tipos de eventos determinados o llamados determinísticos y aleatorios, ¿sí? Dice un fenómeno natural o proceso social es definido como determinístico si su observación u ocurrencia puede ser predicha con exactitud. Por ejemplo, yo les pregunto, si hoy es sábado, mañana es Domingo. Domingo. domingo, ¿sí? Si ahorita son no tengo un reloj por aquí. Si ahorita son las 11:36 de la mañana, dentro de una hora, ¿qué hora va a ser? Las 12:36. 12:36. Es algo que nosotros ya tenemos determinado, ¿sí? Si ahorita estamos en marzo, el mes que viene es, Abril. y es el mes de mi cumpleaños, muy importante. A todo el mundo le digo que es mi cumpleaños en abril. Entonces, estos se llaman eventos o fenómenos determinísticos, lo que ya está establecido, ¿sabes? Entonces, Sí. no podemos cambiar que el día de mañana sea domingo, mañana no puede ser lunes, aunque las personas de repente dicen, ay, del sábado me brinqué al lunes, pero eso es metafórico, ¿no? ¿Por qué? Porque el domingo se la pasaron lavando, porque el domingo se la pasaron crudos, dormidos, qué sé yo. Y Ujú. existe otra parte que dice, un fenómeno natural o proceso social está definido como aleatorio si su ocurrencia no puede ser predicha con exactitud. Por ejemplo, yo aquí tengo un dado. Si yo lanzo el dado, ¿qué número creen que puede caer? Pues cualquiera. No sabemos. Pero Ujú. cualquiera de dónde a dónde. A ver, ¿de qué número a qué número puede caer? Seba Desde 6 Del ajá, 1 al al 100, 6. ¿sí? de Y 1 a 6. cayó 2, ¿sí? Entonces, esto necesitamos ejecutarlo, necesitamos hacerlo para poder comprobar cuál fue el número que sí salió. En el caso de los determinísticos, yo no necesito que sea mañana es domingo para poder decirles, ah, mañana es domingo. O sea, no tengo que ir hasta mañana y luego regresarme y decir, ah, ¿qué creen? Mañana es domingo. Pero en el caso de los aleatorios, ahí sí necesito hacerlo o que suceda para poder saber cuál es la ocurrencia. ¿Sí me explico? Sí. La diferencia entre el aleatorio y el determinístico. Luego, dentro de la probabilidad y dentro de la estadística, existe algo llamado variables. ¿Sí? Una variable es entonces cualquier característica cuyo valor puede cambiar al ser medida en distintos periodos, acuérdense, de espacio o de tiempo. ¿Sí? Una variable es un símbolo que representa el valor de una cantidad cuyo posible valor observado no es fijo porque puede variar. De ahí el nombre de variable. ¿Sale? Oye. Entonces, tenemos dos tipos de variables. Una que se llama cualitativa, que es no numérica, y la otra que se llama cuantitativa, ahí sí es numérica. ¿Va? Ujú. Cuando hablamos de variables no numéricas cualitativas, estas se subdividen en ordinal, que guarda un orden. Por ejemplo, el lunes, después del lunes sigue el martes, y después del martes sigue el miércoles, y después del miércoles sigue el jueves, y así sucesivamente. ¿Sale? Pero no tiene un valor numérico, son nombres. ¿Sí? O, por ejemplo, el que llegó en primer lugar, el que llegó en segundo lugar, el que llegó en tercer lugar. No son valores numéricos, pero sí posicionales. ¿Me Ok. explico? Sí. Entonces, estas son variables cualitativas, no numéricas, pero sí de orden, pues, ¿sí? Son ordinales. Y existen las otras que se llaman nominales. ¿Cuáles son las nominales? Por ejemplo, si para la graduación queremos decir, ay, queremos mandarnos a hacer camisetas todos los de Skywars. Ah, muy bien. Y hacemos una encuesta y preguntamos qué color quieren, ¿sale? No tiene que llevar un orden si dicen blanco, azul, morado, negro, ¿no? Las acomodamos únicamente en el orden que nos dé la gana.
no lleva una relación jerárquica. Hasta aquí, chicas, ¿dudas? No, está bien, maestra, va bien. ¿Sí? ¿La vamos entendiendo? Luego Sí, vienen las cuantitativas. ¿Cuántos? Ahí sí, entran puros números. Y estas a la vez se subdividen en continuas. Dice, puede ser valores numéricos no enteros. Por ejemplo, cuando sacamos el promedio de la calificación de nuestros hijos. Nuestros hijos llevan 5 materias, hay que sumar las 5 calificaciones para saber qué promedio llevan y las dividimos entre 5. Esto no siempre nos va a dar un número entero, ¿sí? Nos va a dar un número decimal, 8.25, 8.3, 9.4, o también cuando hablamos de fracciones, que al final de cuentas al dividir una fracción, pues nos da un número decimal. No siempre, pero en muchas ocasiones sí. Y es más exacto poder hablar de un tercio, porque si yo divido 1 entre 3 me da punto 33, 3, 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 hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, esas son las variables cuantitativas numéricas continuas. Se llaman así porque pueden ocupar cualquier valor numérico. ¿Sí me explico? Luego las otras, ay, esta niña, perdone, es escaladora. Las otras se llaman cuantitativas numéricas. Estas se llaman discretas. ¿Por qué? Porque deben ser valores estrictamente enteros. Por ejemplo, cuando decimos el número de personas que fue a ver el estreno de una película, ahí no podemos decir 7.5 personas, porque no fueron como que 7 personas y la mitad de uno, no, se lo cortaron a medias y nomás entraron los pies. O no podemos decir cuántos carros están estacionados en el lado sur o en el estacionamiento sur de la empresa. No podemos decir 8.75 porque no es como que le falta el motor a uno y está ahí, entonces por eso es 0.75. Tienen que ser valores exactos. Hasta aquí, ¿nos va quedando claro? Vamos a la que sigue. Las distribuciones más comunes dentro de la probabilidad, hay dos de ellas con las que más se trabaja, o al menos son las que se mencionan aquí en las guías. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que modeliza la frecuencia de eventos determinados durante un evento de tiempo fijado a partir de la frecuencia media de la aparición de dichos eventos. Y en teoría de la probabilidad y estadística, la distribución binomial o distribución binómica es la distribución de la probabilidad discreta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli, independientemente independientes entre sí, perdón, con una probabilidad fija P de ocurrencia de éxito entre los ensayos. En la distribución Poisson se utiliza como una campana en la cual vamos viendo hacia dónde es el sesgo, si es a la derecha, si es a la izquierda, si está en medio, dónde quedaron. Y en la distribución binómica es simplemente por decir, durante 20 eventos, en este caso, por ejemplo, durante 20 actividades, ¿a cuántas de ellas sí pudimos ir? En 20 actividades de la empresa, a lo mejor yo pude ir a 8. Entonces, se cuentan los 20 eventos y donde sí fui se pone un valor 1, donde no fui se pone un valor 0. Se llama binómica porque únicamente tiene dos valores, o es 0 o es 1. O fuimos o no fuimos. ¿Es o no es? ¿Sale? Y ahora sí nos vamos a ir directamente a las preguntas de la... Hasta aquí, chicas. ¿Alguna duda? está bien, maestra. Que al rato se me olvida todo lo que explico, pero ahí la llevamos. Le pones play al video. No pasa nada. Muy bien, dice, tomando en cuenta los datos de la gráfica, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Pues que en octubre está la mediana de la temporada en cuanto a la intensidad de los huracanes. ¿Qué es la mediana? La mediana en estadística se representa con una ME. Ahí está chuco esto. Y esto es el valor de en medio, en el orden, ¿sí? Así como dice moderado, ¿Mande? así como dice leve, moderado y fuerte. O sea, Ándale. sería Ajá, sería el moderado, ¿sí? Bueno, pero aquí
Se supone que cada una, por ejemplo, esta es esta de aquí, mira. Ujú. El moderado y el fuerte, pues ya no se notan mucho la distribución porque pues los dos ya se ven oscuros, ¿sabes? Pero entre los valores que tenemos aquí, ¿ok? Aquí sería, por ejemplo, en agosto es 1, en septiembre es 1 y 2, en octubre es 1, 2, 3, en noviembre es 1 y 1, en diciembre es 1. El valor que queda en medio o el dato que queda en medio es, en octubre está la mediana de la temporada en cuanto a la intensidad de los huracanes. Es el dato del medio, pues. Luego dice, la superficie total del estado de Colima es de 5.625 kilómetros cuadrados. La superficie de áreas verdes sin vegetación corresponde a 11.73 kilómetros cuadrados. 5.625 es el 100% del territorio de Colima, ¿sale? Ujú. 11.73. Tenemos que investigar cuál es el porcentaje. Esto es una regla de tres. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar 11.73 por 100 y dividir entre 5.625. Y eso nos daría el porcentaje que tiene vegetación. El porcentaje que tiene vegetación es el 11 2% o el punto 0.2%. Si al 100% yo le resto 0.20, esto me va a dar un total de 99.8%. Entonces me pregunta, la superficie en kilómetros con vegetación. Aquí dice que aquí no hay, ¿sí? Esto es sin vegetación. El complemento, o sea, lo que me falta para los 100% es el 99.8. ¿Me expliqué o quedó como muy revoltoso? ¿Cómo la hizo? Es 11.73 entre 100. Por 100. Y luego dividimos entre 5.625. Se multiplican los cruzados y se divide entre el otro. Esto se llama regla de tres. Simple. Y se llama de tres porque tenemos tres elementos para encontrar el cuarto. En la calculadora no sale, ¿verdad? ¿Sí? Multiplica 11.73 por 100 73 por 100. y divídelo entre 5.625. ¿Cuánto te dio? Ay, ¿por qué me sale 0.20? Ah, eso es, mira, aquí está. Luego Ah, al ok. 100% le vamos a restar 0.20. Ah, ok, ya entendí. Entonces sale 99.8. Así es. Ok. Y nos da 99.8, que sé que tenemos ahí. Ujú. ¿Entendí más? No, está bien. ¿Sí? Ok, Moira, bájate, tú no das clases. La siguiente dice, encuentra la media y la mediana de los valores siguientes. Ahí les va, ¿eh? La media, dijimos hace ratito, es el número de en medio de todos los datos que tengo, ¿sabes? Pero primero los tengo que ordenar de menor a mayor. Aquí ya están ordenados, no tenemos Ujú. problema. Y la media, habría que sumar 42 más 42 más 43 más 43 más 43 más 45 más 48 más 60 más 90 más 200. Y luego dividirlos entre 10 porque son 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Si los sumamos, ¿cuánto nos da? Madre santa.
42 más 43 más. Cada uno de 42 más 42 más 43 más 43 más 43 más 45 más 48 más 60 más 90 más 200. 656. 656 y lo dividimos entre 10 y eso nos va a dar, ay, 650. Sería 65.6 que vendría siendo la Exacto. respuesta B. ¿Sí? ¿Y cómo sacamos la mediana? Fíjense, en el caso de la mediana, voy a usar otro plumón rojo, vamos a tachar uno de la izquierda, uno de la derecha, para llegar al valor del medio. Uno de la Mm, izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha. ¿Qué pasa? Aquí tenemos dos datos. Voy a sumar 43 más 45 y lo voy a dividir entre 2. Ok. ¿Sí? En este, cuando son números pares, se suman los dos del medio y se dividen entre 2. Cuando son números impares, pues es bien fácil porque te va a quedar uno en medio. Y ese que te quedó en medio, ese es. Si no estuvieran ordenados, se tienen que ordenar, ¿verdad? Así es. Ahorita vamos a presentar un problema donde hay una guía. Ay, perdón, porque las respuestas que nos dan, ninguna de ellas es correcta, dado que no ordenaron los datos, y entonces eso es incorrecto. Dice, de la siguiente lista, selecciona los tipos de variables que pueden estar incluidas en un fenómeno estudiado y sus gráficas. Las cualitativas, las continuas y las aleatorias. Analiza el siguiente caso y a continuación responde las siguientes dos preguntas. En realidad solo es una. Dice, imagina que para estudiar este módulo tienes que hacer un análisis de las consecuencias en una población tras haber sufrido un terremoto y compararla con los efectos sufridos en la Ciudad de México en 1985 desde un punto de vista estadístico. Tu asesor entrega por escrito a todos los miembros de tu equipo de trabajo una hoja con las especificaciones del trabajo, cómo deben de presentarlo y las fechas de revisión y entrega final. Les indica que esta actividad es adicional a sus tareas y estudio normal y que deberán hacerla en conjunto. ¿De qué manera abordarías el papel de especificaciones que les dio el asesor? Pues simplemente hay que analizarlo detenidamente para comprenderlo, identificar las dudas y poder hacer el proyecto. Análisis de- Ordena los siguientes eventos desde el menos probable hasta el más probable. La próxima semana no tendrá domingo. El 6 de enero se celebra en México el Día de Reyes. El primer animal que va a entrar al acuario será una tortuga. En el mes de mayo lloverá en el DF. Lo menos jamás probable es que una semana no tenga domingo, Sí. ¿sí? Luego, pues probablemente en el mes de mayo llueva en el DF. Puede que sí, puede que no. El primer animal que va a entrar al acuario será una tortuga. ¿Por qué? Porque resulta que en los acuarios sí hay tortugas. Mm, Y por último, lo que sí o sí es que el 6 de enero en México se celebra el Día de Reyes. mm, Luego acá nos dice, se define como el tipo de variable que es cuantificable, o sea, es de las cuantas. ¿Ok? Únicamente en el conjunto de los números enteros positivos. Aquella que decíamos, solo se pueden contar personas, carros, objetos, como el número de hijos, las personas que entran a un cine, los autos que salen de la Ciudad de México cada hora hacia Cuernavaca. ¿Cuál de estas será? Continua, discreta, cualitativo, dependiente. Cualitativa. Cualitativa es de cuáles? Rojo, azul, morado, amarillo. Acuérdense que había cualitativa y cuantitativa, de cuántos.
¿En cuál de las dos podemos poner los números? En la cuantitativa. Exacto, entonces va aquí. Y en las cuantitativas había discretas y continuas. ¿Cuál de estas dos es? ¿Discreta o continua? Acuérdense que estamos hablando de números. Discreta, ¿no? ¿Por qué discreta? Porque las discretas son las que únicamente tienen números enteros. Las continuas es 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2. Y así, ¿sale? Y todavía entre el 1 y el 1.1 es 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10. Este tipo de fenómenos naturales se caracteriza por ser un sistema tormentoso cíclico a baja presión que se forma sobre los océanos. Es causado por la evaporación del agua que asciende del mar con vientos que superan los 110 kilómetros por hora. Estamos hablando de los... Huracanes. Correcto. Y no somos huracanes del norte, ¿eh? Lee con atención el siguiente texto y después contesta la pregunta que se te plantea. Léanlo para ustedes, piénsenlo y me dicen cuál de las cuatro posibles respuestas creen ustedes que sea. Denme un segundito, ¿eh? Campañas prevenidas utilizadas por la educación, el control de la presencia de mosquitos portadores de parásitos que provocan enfermedades, dengue y algunas enfermedades infecciosas como la provocada por mosquitos intestinales, entre otras. ¿Cuáles son mencionar? Tiene solo un resultado probable. Clase de precipitaciones del número de campañas prevenidas. ¿Cuáles mencionan? Tiene solo resultado probable. La pregunta nos dice, ¿cuál de los eventos que se mencionan tiene un solo resultado probable? Vamos analizando la respuesta, ¿sale? Para que si en el examen se les olvida, sepan cómo hacerlo. La ocurrencia de precipitaciones y el número de campañas preventivas. ¿Ustedes creen que solo, por ejemplo, en las zonas de lluvia, vamos a decir, en México o en la Ciudad de México, siempre llueve 10 veces en el verano, nada más 10? No, Esto no es cierto, entonces no tiene un solo resultado probable. A lo mejor las campañas preventivas, pues sí, porque son las que se planean, no va a variar, pues. no son ni temperatura en el... Vámonos a la D. La temperatura en el verano y la altitud sobre el nivel del mar. En Mexicali, nosotros podemos decir, en el verano siempre va a haber 45 grados nada más. ¿Eso será posible o no? No, porque ahí varía, ¿no? O sube o baja, pero no podemos saber. Se pueden predecir, sin embargo, no tenemos la certeza. A lo mejor la altitud sobre el nivel del mar sí, porque Mexicali no está así, pues. Mexicali está detenido. Luego la C dice, el clima en la zona y la temperatura en el verano. Pues tampoco. Aquí es quítate el suéter, ponte el suéter, quítate el suéter, así como, ¿cómo se llama? Karate Kid, ¿no? Entonces, nuestra respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque si tú planeas, ¿sí? Si tú planeas una cantidad de campañas de prevención de lo que sea y las realizas, y en Mexicali, por ejemplo, vamos a planear 5 campañas al año de vacunación de animalitos. Solo van a ser 5, no va a variar. Y la altitud sobre el nivel del mar, pues Mexicali no está flotando, entonces Mexicali está siempre a la misma altura sobre el nivel del mar. Bueno, estamos debajo del nivel del mar. En base a la distribución normal, estos son los datos que se utilizan en la distribución normal. Relaciona las siguientes expresiones con su concepto. Esta S significa desviación estándar poblacional.
Esta se llama X testada y es la media aritmética de la muestra. La media aritmética significa el promedio, pero en realidad su símbolo es así, miren. Ponerle una rayita arriba es donde decimos X testada. Testada es que tiene una rayita arriba. Esta se llama sigma. Y sigma significa desviación estándar muestral. Esta es la mayúscula, esta es la minúscula en el alfabeto griego. Y la última se llama mu. Mu significa media aritmética poblacional. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Del siguiente listado de desastres, identifica los que son provocados por el hombre, directamente por la mano del hombre. A ver, chéquenle. Recordemos que en todos los desastres naturales tiene que ver la mano del hombre, pero aquí es directamente. ¿Cuál de estas creen ustedes que sean provocadas por la mano del hombre? La D. La D. La D, ¿sí? La deforestación es la tala excesiva de árboles, el cambio climático, pues nosotros contaminamos el medio ambiente, por eso es que cambia tanto el clima, y la extinción de la fauna porque los excesos de caza, pues también provocan esto. ¿Cuáles de las siguientes acciones se consideran adecuadas para realizar una investigación acerca de los fenómenos naturales susceptibles de ser analizados estadísticamente? Ahí les va, ¿eh? La dos, que es citar a los autores cuando hagan una investigación. Ahorita les comentaba yo que siempre tengo que decir cuando grabamos las clases que los materiales utilizados no son míos, que son de alguien más, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sería plagio. Luego dice parafrasear citas o textos para investigarlos, para integrarlos, perdón, a mi investigación. Sí se pueden consultar fuentes, sí puedo decir, por ejemplo, fulanito de tal dijo esto, hizo esta investigación, obtuvo este resultado, pero siempre tengo que parafrasear sus textos y sus citas. Y lo último es revisar publicaciones técnicas. ¿Por qué? Porque esto habla de lo científico. Si yo voy y agarro ya no sé ni qué revistas existen ahorita, ¿no? Pero en mis tiempos existía la Vogue, la Eres, las notitas, y yo de ahí quiero sacar información, pues eso no es verídico. No está regulado, pues, por la ciencia. Para el desarrollo de una investigación de campo o documental, se requiere plantear lo que se conoce como qué, que define lo que se espera obtener y que se formula de forma precisa debido a que constituye una guía para la investigación. Eso sería como un pronóstico. Yo quiero predecir o voy a predecir algo. Ya después con la investigación, entonces ya vemos si realmente sucede o no sucede. Cuando se estudia el incremento del consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes, en la población mexicana existen variables cualitativas que son de vital importancia para comprender este fenómeno. ¿Cuál de las que se presentan a continuación corresponden a este concepto? Ahí les va, ¿eh? ¿Cuáles son las que pudieran darnos algunos indicadores del por qué consumen el nivel sociocultural y económico de los adolescentes? Porque dice, número de ventas semanales de bebidas alcohólicas. Eso no nos da ningún indicio de que los adolescentes estén consumiendo. El grado de alcohol en el vinos, tequila, rones comerciales, pues tampoco, porque también lo consumen los adultos. Satisfacción del adolescente en ingerir bebidas alcohólicas, tampoco. ¿Por qué?
porque a pesar de que te habla de los adolescentes, no necesariamente todos son satisfechos por tomar alcohol, pero sí lo toman. Dice, identifica la oración que completa la definición. Ahí les va. Un polígono de frecuencia es un gráfico de línea, ¿sí? ¿Qué es un gráfico de línea? Cuando yo hago una gráfica, ya perdí mi pluma. Cuando yo hago una gráfica, un gráfico de línea sería como algo así, miren. Ese es ay, qué chueco lo puse, Dios mío. Bueno, es que mi pizarrón está chueco, se me estaba cayendo. Ahí está. Sería como algo así. Se llama polígono porque esto es como si fuera una figura geométrica, pues, de muchos lados. ¿Sale? Dice donde X, el eje X, reporta las marcas de clase. Por ejemplo, rojo, azul, amarillo, morado, verde, ¿sí? Y las ordenadas o en el eje Y proporciona, mande el número de casos. Si hubo 5 personas, 10, 15, 20, ¿sale? Eso es un polígono de frecuencia. ¿Cómo se llama a la distribución de probabilidad discreta que expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo? Se llama Poisson, que fue una de las que vimos hace ratito, ¿no? En la teoría. Completa el siguiente párrafo. Ahí les va. La estadística descriptiva es el conjunto de instrumentos y temas relacionados con la descripción, ahí dice la palabra clave, con la descripción de las observaciones estadísticas que se refieren tanto al total, ahí dice total, pero es total, de la población como a una muestra de la misma, mientras que la estadística inferencial se ocupa de la lógica y procedimientos para la toma de decisiones. Aquí en esta partecita, inferir significa tomar decisiones en base a las propiedades de una población y los resultados obtenidos de una muestra conocida. En un conjunto de datos, ¿cómo se llama a la media de las desviaciones absolutas? Se llama desviación media. Aquí es el que les decía yo, miren. Ok. En el primer día de clase, el tiempo promedio requerido para desplazarse de su casa al colegio de 10 alumnos fue 27 minutos. Ese es el promedio, ¿sale? Se seleccionaron 9 alumnos cuyos tiempos fueron los siguientes. Ojo aquí, no están ordenados en orden ascendente, ¿sabes? Se supone que si nosotros sumamos todos esos datos y los dividimos entre 10, nos tiene que dar 27, pero no nos están pidiendo la media porque ya nos dijeron, el tiempo promedio, ya nos están diciendo que el promedio son 27 minutos, entonces no hay necesidad de calcular la media. Pero nos están pidiendo la mediana y la mediana dijimos que era ME y que era el dato del medio. Aquí pusieron que era 38 porque efectivamente el dato del medio pues es este. Chequen, uno de la izquierda, uno de la derecha. Uno izquierda, uno derecha, uno izquierda, uno derecha, uno izquierda y uno derecha. Pero el error aquí es que no están acomodados en orden ascendente. Para poder calcular la mediana, sí o sí se deben de calcular en orden ascendente. Por eso aquí la respuesta nos dice que es el 38 porque efectivamente es el dato del medio, pero el error es que no están acomodados. Así que la guía, ¿eh? Los fenómenos naturales son los sucesos que acontecen en la naturaleza, ahí viene la respuesta o la clave, sin la participación directa del hombre. Dice directa, pero sí participamos. Relaciona las etapas del método científico con el estudio de la composición de la luz. Etapas del método científico. Ahí les va. La observación. El arco iris es el resultado de la descomposición de la luz en el laboratorio. ¿Cuál es el problema? Ojo, porque aunque decimos problema, no es que sea un problema, ¿eh? Es como algo que nos atañe para estudiar. El problema es, ¿qué es el arco iris?
La hipótesis es, el arco iris es visible después de la lluvia. El diseño experimental dice, la luz solar que se percibe como luz blanca está constituida por una mezcla de ondas luminosas que de diferente longitud y color, las cuales representan la porción visible del espectro electromagnético. Y esa sería la respuesta D. 1C, 2D, 3E, 4A. Esta que sigue tampoco está acomodada. ¿Este de acá? Ujú. Ah, sí, pero aquí nos están pidiendo que calculemos la media aritmética. Cuando calculamos la media o promedio, no necesitan ser acomodados. Únicamente cuando vamos a calcular la mediana, Ok. ¿sí? Aquí no hay bronca, digo, normalmente en los problemas de estadística se calcula media, moda y mediana. Y ahí se hace todo, pues, pero en este caso, como únicamente nos están pidiendo la media, hay que sumar 84 más 91 más 72. No puse por, no. Más 72, más 68, más 87, más 68. Y dividimos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso nos da un total, en realidad, de 78.3. Pero aquí no aparece 78.3. La respuesta que nos marca la guía es 80. Ok. Es el más cercano, sí es cierto, pero no está correcto. Pero es el que nos marca. Se define como el progreso del pensamiento en la metodología científica en la medida en que el hombre depure los fenómenos antecedentes, concomitantes y consecuentes. Elija uno o alguno de ellos sin los cuales no se producirían los efectos observados. Esto se llama conclusión. ¿Qué pasa? Cuando se hace una investigación, pues nosotros leemos muchos documentos, o al menos eso debiera ser. Leemos mucha información, documentos, investigamos, podemos hacer una investigación de campo, vamos y preguntamos a ver qué pasó. Y al final llegamos a algo donde ya nosotros depuramos, esto sí me sirve, esto no me sirve, esto puede ser causa de tal o X cosas, y ahí es donde nosotros llegamos a la conclusión en una investigación. Te dan un conjunto de datos sobre los grupos poblacionales y sus niveles económicos en tu municipio. A partir de ello, debes construir una tabla y hacer una gráfica, un diagrama de barras o dispersión, usando las opciones de la hoja de cálculo e interpretar el resultado para mostrar la correlación existente entre las medidas y las dispersiones de los datos. ¿Qué piensas respecto a tu capacidad? Bueno, lo que uno debería de pensar es que podemos usar las opciones del diagrama de barras y de puntos de la hoja de cálculo e interpretar lo que se nos pide. A ver. El conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables se denomina metodología ¿qué? Conjunto de pasos científica. Así es. Los científicos van paso a paso, ¿no? Ujú. Ajá. Y el método científico precisamente son esa serie de pasos ordenados lógicos, ¿sí? Tienen que ser lógicos y ordenados porque tienen que llevar una secuencia. Confiables. Y confiables. Así es. Dice, ¿cuál es el método científico más aplicado en la investigación química? ¿Con cuál de estos creen ustedes que se puede llegar
a una investigación química, por ejemplo, para las vacunas de COVID? ¿Cuál de estos creen ustedes que tuvieron que hacer para poder llegar a decir, esta es la vacuna que vamos a poner en COVID? El experimental. Tuvieron que estar experimentando con reacciones febriles, con reacciones químicas y todo eso para poder llegar a decidir cuáles eran las vacunas que se nos iban a poner a nosotros en COVID. Que a final de cuentas, pues también hubo muchas consecuencias gachas. Sí. Es la medida de caracterización más empleada comúnmente y se define como el promedio de los datos. Se llama media aritmética. El promedio es lo mismo que la media. Y se llama aritmética porque precisamente se tiene que sumar y luego dividir entre la cantidad de datos que tenemos. ¿A qué paso del método científico se refiere el siguiente hecho? El investigador comprobó el carácter bactericida del líquido producido por los hongos en experimentos repetitivos, con lo cual obtuvo alto nivel de incertidumbre. La experimentación. La misma palabra nos lo dice. ¿Cómo se llama a la colección de todos los resultados posibles de un experimento? Aquí, chicas, también hay un error, fíjense, no es ese. Y hace rato me quedé con la duda y no lo corregí. Descartar, bájate. Aquí es la población. Por ejemplo, si nosotros queremos entrevistar a todos a todos los empleados del turno matutino de Skyworks del área de producción, todos ellos son la población que existe en ese turno, en ese horario, en ese turno, en ese turno, en esa empresa, en esa zona. Es el filósofo que se considera el iniciador de la lucha por la aplicación práctica del conocimiento científico, dando lugar al desarrollo de la tecnología en función de una mejor calidad de vida para la humanidad. Francis Bacon fue el célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés. Antes la gente no tenía nada que hacer y se dedicaba a todo. Padre del empirismo filosófico y científico, desarrolló en su De Dignitate, bueno, eso está en latín, de la dignidad y progreso de la ciencia, una teoría empírica del conocimiento y precisó las reglas del método científico experimental es un novum organum, lo que hizo de él uno de los pioneros del pensamiento científico moderno. Por eso es Francis Bacon. Completa el siguiente enunciado. Considera Bacon que los principios de quién sirven más para fijar y consolidar errores fundados en nociones vulgares que para inquirir la verdad en la metodología científica. Este señor se llama Aristóteles. Al lanzar un dado, ¿qué probabilidad existe de obtener un número menor o igual a 4? Chequen, ¿eh? Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es nuestro espacio muestral. Son todos los posibles resultados que tendríamos al detener al dado. ¿Sale? Y nos pregunta aquí, ¿qué probabilidad existe de obtener un número menor o igual a 4? ¿Cuántos resultados favorables serían? Serían estos 4. 4 de cuántos? De 6.
Si nosotros reducimos esta fracción, nos quedaría 2 tercios y 2 entre 3 es 0.66. ¿Sí me expliqué? Mm, mm. 1, 2. Yo ¿Dudas? no lo entendí, ¿verdad? Pero Va, ahí les van. Todos los datos que pudieran caer al lanzar un dado es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, porque no hay más datos dentro del dado. ¿Esto sí lo entendemos? sí. Sí, perfecto. Entonces me dice, ¿qué probabilidad existe de que caiga cualquier número del 4 para abajo? Pues puede caer el 1, puede caer el 2, puede caer el 3 o puede caer el 4. Son 4 posibles opciones de un total de 6. Por eso es que se divide 4 entre 6. ¿Se acuerdan Oh, que por allá al principio, en la primera diapositiva, decía que la probabilidad era la posibilidad de que dentro de algunos eventos, cuántos serán favorables? ¿Sí? Entonces aquí nos dicen, de los 6 números, ¿cuántos son los que sí pueden caer, que nos sirven pues para lo que nosotros estamos preguntando? Pues nomás son 4. Entonces son 4 de 6, que es el total de caras que tiene el dado. Reducimos la fracción sacando mitad y mitad para poder hacer los números más chiquitos y al dividir 2 entre 3 me da 0.66. ok. ¿Ya? Ya, ya. Vamos a la 33. Dice, las edades de los participantes de un concurso de ajedrez son las siguientes. ¿Cuál es la media y la mediana de los datos proporcionados? ¿Sí? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Sumar también todos los datos y acomodarlos en orden ascendente o descendente, no hay problema, ¿eh? Pero todos, ¿eh? No porque ya puse el 17, que es este, no voy a poner este, se tienen que poner todos. 17, 17, me faltó el 16, perdón. 16, 17, 17, luego sigue el 18, 20, luego siguen dos 20, 20. otro 20 y por último el 21. ¿Sí? Y tachamos izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Cuál es mi mediana ahora sí? 18. El 18, ¿sí? Y si sumamos 16 más 17 más 17 más 18 más 20 más 20 más 21 y lo vamos a dividir entre 7, eso me da un total de 18.42. Ok. ¿Entendimos? Sí. Vámonos a la 34. Cuando se miden las estaturas de las personas que asisten, perdón, al doctor, se obtienen variables de entre 1.5 y 1.85 metros. A partir de ello se obtiene la media, la moda y la varianza. ¿En qué unidades está definida la varianza? En metros también. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir que nuestra variación, o sea, ¿qué es la varianza? La varianza es la diferencia de la mediana, perdón, de la moda, no, pues, del promedio a lo que yo mido. Si el promedio es 1.63 y yo mido 1.6, la diferencia son 0.3 metros, o sea, perdón, 0.03 metros, ¿sí? No puedo medir metros por persona, metros al cuadrado, el número de personas. Esta es la desviación, perdón, esta es la varianza muestral. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que sacar el promedio de todos estos datos. Luego, a cada uno de los datos, restarle el promedio. Por ejemplo, si el promedio fuera 1.65, a 1.5 se le resta 1.65 y se eleva al cuadrado. A 1.62 se le resta 1.65 y se eleva al cuadrado. A 1.73 se le resta 1.65 y se eleva al cuadrado. Y así con cada uno de sus datos, ¿sale? Esto es lo que nos dice esta formulita. Entonces, a cada uno de estos datos le tenemos que hacer esto y sumarlos al final todos. Una vez que están todos sumados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 datos, se va a dividir el resultado entre 8, porque aquí dice que es n menos 1. Y ese valor
es el que nos tiene que dar al final. Yo lo calculé y me dio 0.086. No es ninguno de estos, pero en la guía nos aparece este como correcto. Ay, Dios mío, esos errores, ¿no? Sí, de hecho, desde hace como 2 años, yo he estado viendo que cambian, porque en su guía vienen estas respuestas, ¿verdad? Sí. Y yo hablé con el profe Enrique, entonces lo que estamos haciendo, nomás que ya no alcanzamos a llegar hasta esta materia, lo que estamos haciendo es conforme vamos dando la clase, vamos corrigiendo las preguntas y las respuestas para que en su guía parezcan diferentes. ¿Y usted cree que en el examen real lo presenten igual o lo presenten conforme a las guías? Según yo, lo presentan conforme a las guías, pero de todas maneras, ustedes ya saben cómo hacerlo. De todas maneras, no creo que tengas tiempo de calcular todo esto, porque ese es un chorro. O sea, es Ujú. sumar todo esto, luego restarlo. Bueno, ¿cuál de estos me voy a aprender? Me voy a aprender este resultado y por si las Sí, moscas, este. sí, ¿Sale? vale. Este está bien fácil. Dice, ¿cuál es el símbolo del botón de la cinta de operación de una hoja de cálculo para aumentar el número de decimales con valor numérico de la celda? En su pregunta ya viene la respuesta. Sí, viene más griseado. Así es. Y lo mismo con este. En la pregunta ya viene la respuesta. Ajá. Aquí reduces, en la anterior aumentas. ¿Qué fórmula se utiliza para obtener el máximo que se tiene en un conjunto de celdas de la A1 a la A4 y de la B1 a la B4 en una hoja de cálculo? Cuando nosotros ponemos en la otra celda, yo quiero saber cuál es el máximo número entre estos, pongo esto. Abrevio la palabra max y pongo desde la A1, que es mi primer celda, hasta la B4, que es la última celda. Mm. Una empresa de investigación de mercado realiza encuestas para determinar si el nivel de consumo de productos puede incrementarse a partir de la publicitaria en diversos medios de comunicación como televisión y radio. ¿A qué etapa de la estadística corresponde este proceso? Corresponde a la recolección de información, que es la primera parte de la estadística. En la investigación. ¿Sí? Es ir a preguntar el nivel de consumo de productos. ¿Usted qué tan frecuente consume leche? ¿Usted qué tan frecuente consume papitas? ¿Usted qué tan frecuente consume, no sé, X producto? Dice el número 40. Analiza el siguiente caso y responde lo que se indica. Se desea investigar la influencia del consumo de opiáceos en el comportamiento de los estudiantes de bachillerato utilizando una muestra aleatoria simple de tamaño n igual a 320. Esto quiere decir que se entrevistaron a 320 personas. Se entrevista a cada estudiante de la muestra preguntándole si ha consumido alguna droga o, en su caso, los problemas que le ha ocasionado esta práctica. Toman las preguntas, todas las preguntas se responden como sí o no. Ojo, solo tienen dos opciones para responder, o sí o no. Por la forma de diseñar y aplicar el cuestionario, se garantiza que las respuestas son confidenciales y que no hay influencia por la opinión de otros estudiantes y o familiares y amigos. Cuando se analizan los datos, se observan que la proporción de estudiantes cuyo comportamiento se ve afectado o influido por las drogas es prácticamente constante, alrededor del 6%. ¿Qué tipo de distribución puede esperarse en este experimento? Justifica tu respuesta. Ahí les va. Como son solo dos respuestas, es binomial, porque la proporción de respuestas es independiente, constante y se codifica como un sí con un 1, un no con un 0. Acá tiene otros valores, ¿eh? Pero aquí nos dice nada más que la respuesta 1 es sí, la respuesta 2 es no. Pero cuando se utiliza la distribución binomial, se les da estos valores con 0 y 1 y ya con eso se trabaja y entonces se puede encontrar el porcentaje de afectación. Hasta aquí, chicas. ¿Dudas, preguntas, quejas o traumas? Ajá, ¿traumas? ¿Traumas? Esperemos que no sean traumas. Sí. En realidad, la materia de la estadística es bien fácil porque es algo que de todas maneras todos los días usamos. ¿Qué tan probable sería que lloviera? ¿Qué tan probable sería que qué? Y así, ¿no? Nada más hay que ligar como los conceptos a nuestra vida real. Voy a detener el video para que no se haga más pesado.